vamos a hacer una pequeña inmersión en el método para que vean cómo funciona. Entonces, aquí tengo sus invocaciones personales, o sea, sus nombres, porque precisamente algo que invoca dentro de nosotros es el nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a sacar un papelito, vamos a ver si nos alcanza a dos. Vamos a sacar primero un papelito y si ya nos alcanza para el segundo, sacamos el segundo. Y esa persona, si gusta, si quiere, si se avienta, que pase al frente, aquí conmigo, y le vamos a hacer una pregunta. Imagínate que está la lámpara de Aladino, va a surgir el genio, ¿sí? Y te va a decir, te voy a conceder un deseo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sí? Y la persona que me diga esa frase, ¿qué es lo que quiere lograr? Y en base a eso desarrollamos una inmersión en acecho, ¿vale? Una decodificación de lo que dijo, ¿vale? ¿Les parece? Sí. Bien, entonces... vamos a ver... Sí, ¿para qué? Voy a darle una. Entonces, estás frente a la lámpara de Aladino, ya la frotaste, ya salió el genio. Y entonces te pregunta, bueno, dime qué es lo que quieres lograr en tu vida. ¿Qué le vas a responder? Te voy a dar. Desde ahí empezamos a ver, eso no, desde ahí ya nos va a empezar la información. Te voy a dar un referente. Me lo tienes que ubicar en tiempo y espacio. ¿Sí? O sea, le tienes que poner fecha y tiene que ser algo concreto. No pueden ser cosas abstractas, ¿sí? No pueden ser percepciones tuyas. Es algo que lo vas a encontrar en la realidad. Delimítame en la realidad, lo más concretamente que puedas. ¿Sí? A ver, piensa. Tiempo tiene que ser fecha así. Más o menos un aproximado. Puede ser así, básicamente dinero. Tiene que ser algo más. Entonces, es algo referente al dinero. Sí. Ok, dime concretamente qué quieres en cuanto a dinero. Dinero. Percibir dinero. Percibir dinero. Generar. Recibir. Listo. Ya está. Genio, dame dinero. Quiero percibir, generar y recibir dinero. Así es. Listo. Bueno. No, de entrada, aquí el genio, que es muy amable, entonces te va a decir, bueno, te voy a dar chance de que después me vengas y me digas de nuevo qué es lo que quieres, porque si yo te genero eso, puede ser que no sea lo que estás pensando, ¿sí? O lo que crees que estás pensando. Entonces, cuando pedimos, universo, dame dinero, quiero percibir dinero, quiero recibir dinero, ok, listo, sí, vas a recibir dinero, pero como no me dijiste una cantidad, aquí afuera te vas a encontrar un peso y ya, te cumplí. Yo, universo, cumplí, ¿no? Sí. Primero. Segundo, quiero percibir dinero. Vas a percibir afuera, pero sí hay una diferencia entre percibir y recibir. Yo percibo que hay, pero de ahí a que me lo apropie y sea mío, eso es otra cosa. Pero entonces vamos a hacer una inversión en eso. ¿Por qué no pusiste una cantidad? Por miedo. Claro. Entonces, primero, nada más viendo que no pusiste una cantidad, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de una energía que está hablando de valor interno, ¿sí? Entonces, de inmediato, al tener miedo por poner una cantidad, hay miedo a percibir cuál es el valor que tú tienes, ¿sí?
Y entonces hay que hacer ahí un trabajo de apropiarte del valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que te...? Ahí es donde ya el genio empieza a preguntar. ¿Qué es lo que te llevó a sentir miedo? ¿Cómo que surge ahí dentro de ti que dijiste, uy, me da miedo? Ráscale un poquito al miedo, métete en el miedo. ¿Qué pudo haber habido ahí que...? No voy a decir una cantidad. El no merecer, el decir es mucho. Listo. Ok. Entonces, sí pasa por la línea. sí pasa por la línea. No, es que mi cabeza empieza como ardilla, pero con esteroides. Se mejora notar. Entonces, tenemos ahí dentro del miedo, dentro de la canastita del miedo, que te llevó a hacer esa invocación, un asunto respecto al no merecer y respecto a es mucho. De inmediato, esto hay que interrogarlo por 2 días. Primero, pues hay un tema de dinero, ¿sí? Pero también lo que te acabo de decir, donde el dinero es una energía que refleja si tienes asentado el valor interno o no. Entonces, aquí ya podemos empezar un proceso iniciático. ¿Por qué? Porque yo te dejaría aquí una tarea donde tienes que checar en la familia cuál es el tope máximo de ganancia. Donde la familia de cajón, si tú tuviste miedo a pedir una cantidad, quiere decir que la familia insertó tener miedo a pedir determinada cantidad. Porque tal vez ellos pidieron esa cantidad y no la tuvieron, ¿sí? ¿Cuántas veces los asuntos de dinero se colapsaron? ¿Cuántas veces los asuntos de dinero... fíjese, como la emoción es miedo, ¿cuántas veces los asuntos de dinero derivaron en una situación que dañó de determinada forma a la familia que generó miedo? ¿Sí? Si nosotros volvemos a tener dinero, va a haber miedo. ¿Sí? Hay miedo a que nos vuelva a pasar lo mismo que pasó cuando tuvimos dinero. ¿Sí? Entonces, primero acechar eso, ir empezando a hacer el escarbado en los recuerdos de todas esas veces que hubo esta situación. Miedo igual dinero. Yo tengo 2. A ver, clarifícalas. Una, mi papá salió de la nada, así, literal. Nos dejó una herencia y nos hicieron un fraude y se perdió todo. Okay. Eso fue hace 10 años el próximo mes. Y otra fue que mi esposo fue secuestrado cuando él estaba creciendo económicamente. Pero clarísimo. Y fíjense cómo hay 2 situaciones ahí que aparentemente son diferentes, el esposo y el papá. Los 2 son masculinos, los 2 hay una cuestión de dinero, en uno hay una cuestión fraudulenta y en otro hay una cuestión fuerte, ¿no? Algo que tiene que ver con, por decirlo así, crimen, ¿sí? O sea, como una muy mala pasada. Sangre. ¿Cómo? Es sangre. En el caso del papá sí. En el caso del papá sí. Sanguíneo. En el caso del marido. Pero hay una cuestión respecto al masculino. Obstrucción del crecimiento. ¿Cómo? Obstrucción del crecimiento. Más bien sería sí, hay una cuestión de no poder sostener el crecimiento. Sí. Ahorita hay que interrogar eso. Entonces, por ejemplo, de inmediato ya, como acabamos de ver que hay una cuestión con las herencias, eso de inmediato hay un problema con la sangre, con el linaje. Hay una cuestión con el dinero en el linaje. ¿Sí? Entonces vamos a anotar aquí dinero y linaje. Por ejemplo, la recapitulación, cuando ya vamos teniendo información de listo, ya vi que hay un problema con el abuelo donde lo mataron y el terreno y el dinero okay. Se puede recapitular a los ancestros, con los ancestros, ¿sí? Y con los maleantes de lo que mataron, que robaron, ¿sí? Ok, entonces dinero y linaje. Y aquí hay unas cuestiones donde es el masculino. Y entonces, algo que viene del masculino me lo roban. Algo que viene del masculino me lo vuelven a robar, porque además ahí ya fue hasta obvio, porque secuestraron al masculino. ¿Sí? El masculino está secuestrado. Ocupo los significantes, las palabras. Ocupo las palabras que ella me dio para ver dónde está la herida. El masculino está secuestrado, hay que ver por quién está secuestrado. ¿Sí?
Y entonces, si hay una cuestión de valor monetario, ¿sí?, que viene del masculino y se pierde eso, quiere decir que el masculino no tiene valor. Se está robando a sí mismo, ¿sí? Pero en este caso tú eres mujer, pero traes un masculino. Y ese masculino te está mostrando que no tiene lugar, que no tiene valor, ¿sí?, que hay que hacer un trabajo de profundización para que el masculino pueda recuperar ese valor. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que esto lleva pasando mucho tiempo en la familia y ha pasado tantas veces que la mujer, el femenino interno de la mujer dice: chin, si este no agarra la onda y se roba, y se lo roba, ¿sí?, o me lo secuestra, yo tengo que hacer algo, porque como en compensación por si a este le pasa algo. Y entonces se empieza a apropiar de cosas que corresponden del masculino, se lo empieza a apropiar del femenino, y entonces se empieza a desbalancear todo. Pero es que no se está dando ahí cuenta el femenino que es hacer eso, es parte de la misma herida, ¿sí? Si este no, entonces yo me crezco, ¿sí? Y entonces ahí se le resta el dinero, el valor al masculino, ¿sí? Ahí está parte de la herida, y ahí hay parte de lo que se tiene que disolver. ¿Cómo se aborda? ¿Qué heridas percibió el femenino respecto del masculino? ¿Sí? ¿Cómo resintió el mal manejo del valor interno del masculino que derivó en problemas de dinero? ¿Sí? Y cómo el femenino se sintió desplazado, sin lugar, desvalido, vulnerable, ¿sí? Y entonces hacer todo el trabajo se sugiere, por ejemplo, ahí con recapitulación, para devolver esa energía residual. Ancestros, puede empezarse por tu marido para ver qué es lo que está ahí, todo lo que viste cuando fue ese secuestro, hacer todo el trabajo de devolución, no solamente con tu marido, sino también con los asaltantes, con los secuestradores, ¿sí? Ver, eso va a emerger más información de tu linaje y de tus padres, ¿sí? Y lo vas trabajando para atrás, para que entonces de la energía que tú vayas recuperando le vayas devolviendo el lugar y el valor a tu masculino, ¿sí? Hay una enseñanza muy bonita respecto del trabajo de Shiva y de Shakti, de que Shakti, antes de que se case con Shiva, Lakshmi tiene muchos brazos, ¿no? Y tiene una olla aquí de oro que está escurriendo monedas por entre sus piernas, haciendo referencia al poder creativo de la mujer a través de su sexualidad. Y entonces resulta que cuando se casa con Shiva, de pronto Lakshmi esconde, de sus 8 brazos, esconde 6, solamente le quedan 2. Uno sostiene la jarra, la olla, y la otra mano bendice, ¿sí? Y lo que está haciendo referencia ahí es cuando la mujer le da el lugar al masculino para que actúe en el territorio, ella se queda con la mayor cantidad de acción en lo sutil, ¿sí? Él actúa en lo denso, en la realidad, y se mueve, se tiene que mover, parte del trabajo shivaico, se tiene que mover. Y la mujer mantiene el dominio de lo sutil, y eso es lo que provoca que desde lo sutil se amplifique la abundancia. Y es que da una casualidad que cuando ya Lakshmi está casada con Shiva, sí, solamente tiene 2 manos, pero la cantidad de monedas de oro que se escurre desde la olla es tremendamente mayor, ¿sí? Como diciendo, cuando se hace el trabajo en pareja, se amplifica. ¿Cómo puedes empezar a hacer este trabajo en pareja? Pues capitalizando lo que le pasó a tu esposo, lo que ustedes vieron como familia. Otro datito ahí de psicología sistémica, de las constelaciones, que siempre, un mentor me dijo alguna vez, es que se da la casualidad de que cuando se dio un secuestro en una familia, si nos vamos a las generaciones anteriores, 1 o 2 generaciones atrás, las familias se invierte el patrón, ¿sí? Si esta vez tu esposo fue el victimario, en 1 o 2 generaciones atrás, la familia de tu esposo es si tu esposo fue la víctima, 2 o 3 generaciones atrás, la familia de tu esposo es el victimario, ¿sí? Y entonces ahí es como que se van pasando la estafeta de ver quién es víctima o victimario. Entonces, cuando se hace recapitulación sobre eso, se disuelve, se rompe, para que ya no vuelva a ocurrir. Entonces, si te das cuenta, aquí ya tenemos claro situaciones en lo denso que puedes ocupar para trabajar
interrogar, profundizar, para que generes esta recuperación de valor interno en lo sutil. Pero esto desde ya también exige otro trabajo. Porque seguramente, si hay una cuestión donde no puedes fijar una cantidad, ¿sí? También tiene que ver con cosas que pasaron desde la infancia, probablemente relacionadas al padre, donde sentiste en algún punto que papá no reconoció tu valor, no reconoció dones, talentos, y pues bueno, creo que eso a muchos de los brujos y brujas nos ha pasado, de que la familia puede llegar a no reconocer nuestros dones, nuestros talentos, nuestra capacidad para esto que estamos haciendo hoy. Entonces puede ser también que no esté siendo reconocida desde el masculino que se quedó en ti de tu padre, no esté siendo reconocida tu medicina de lo que estás haciendo. Eso. ¿Qué te resuena de todo esto? ¿Qué me resuena? Lo que me acabas de decir ahorita me remonta cuando yo tenía, no sé, de 8 a 10 años. Sí. Y yo bueno, te platicaba, yo ahorita me dedico a Los Ángeles. Sí. Y ese entonces yo de esa edad más o menos, el cálculo, yo recuerdo que yo veía seres volando. Ajá. Y yo al que acudí fue a mi papá, y mi papá me la así como que su cara ahorita se le vino así de, estás medio chiflada, eso no puede pasar. Eso. ¿Cuántos años tenías? De 8 a 10 Ya. años. Después de los 7 años empieza la edad del padre, que es la edad del guerrero. La mamá del 0 a 7 nos enseña a ser amantes de la vida que nos fue dada, de tomar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra música. De los 7 a los 14, papá nos enseña a defender la música que tenemos adentro. Entonces, por ejemplo, ahí, papá no asienta valor. Hay una herida ahí de no me puedo tomar porque papá no me reconoce. Entonces el femenino se empieza a crecer porque en compensación esa musa tiene que crecerse. Porque es como, si no, ese masculino que no me dio valor me va a comer. ¿Sí? Y desde ahí empieza sutilmente, ojo, porque ahí empieza también un trabajo de mirar sutilmente lo que puede pasar con el marido donde le estás quitando valor. ¿Sí? Entonces, esto que acabas de emerger es muy recapitulable. Yo te sugeriría, empieza por ahí, ¿sí? De trabajar esa memoria, y además que seguramente no fue una vez, sino fueron muchas, de que empieza la familia a ver que tienes este don, y entonces empiezan a decir, ¿no? Y es que ya aquí hay una emanación que ya la impregnó por completo de mi visión respecto de lo que ella está haciendo, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es desplazarla de su don y de su encarnación, y aparte pues, le lleva un pedazo de energía. Entonces ahí hay que hacer ese rebalanceo para que te apropies de ese valor. ¿Te resuena? ¿Ya son las operaciones? Para que amplifiques tu labor de ángel con los ángeles, no te olvides que el principal ángel eres tú. Que el principal elemento de conexión con el mundo angélico es tu doble. Y que empieces a ser tú la que empieza a, que decías, nunca te creas por debajo de mí. ¿Sí? Y que seas tú ese ángel que entra a las otras dimensiones, que sea tu propio ángel. Y a lo mejor ayudadita de la mano de Gabriel, Miguel o de los demás, ¿sí? Pero que sea tu propio ángel el que dé el mensaje. Retoma tu poder. Y que sea un trabajo de retomar tu poder para también, y desde retomar tu alma. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 10. Ya son las 10. No, ya, sí. Creo que... Otro. ¿Sí? ¿Otro? ¿Sabiendo? Sí, otro. Sí. Claro. Muévele. El último. Va.
Consuelo. Pásale. Bien, entonces ya frotaste la lámpara mágica. Pues ¿Qué no quieres? la había frotado, pero ya voy a frotarla. Bueno. Un deseo concreto. Sí. Mi propia casa. Eso está muy bien. ¿Qué fue, perdón? Mi propia casa. Fíjate, aquí veo algo que es rarísimo, te das cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿verdad? Mi propia casa. Algo que es rarísimo que lo hagan desde la primera inversión es apropiarse de lo que piden, ¿no? Porque generalmente es en cuestiones así como de un bien material, un inmueble. Generalmente las personas no dicen mi propia casa, sino es como yo quiero una casa. Entonces como, o me salen con esto de quiero una casa propia. Y no es lo mismo decir una casa propia que decir mi propia casa, porque una casa propia pues es una casa propia de alguien más que te la está rentando, ¿no? Entonces eso está muy lindo, De las tradiciones. pero se te fue la onda respecto de ubícame aquí en el espacio. Pues es la lámpara maravillosa. Quiero tener mi propia casa en 8 meses. Y que donde haya un patio y donde yo como cómodamente tengo una recámara de juegos con un closet enorme. Para poner 100. ¿De qué mis color? 100 pares de zapatos. Ok. Listo. Suponiendo que me dijiste porque más o menos en 8 meses, me dices la fecha. Para tal día en 8 meses. Díganme, del día de hoy a 8 meses, ¿cuándo es más o menos? Septiembre. Octubre, noviembre. Mayo. Mayo. Ok, entonces para mayo tienes tu casa. Para abril o para mayo. Ese mes la habitas y después algo pasa. Ya no quieres. Ya. Pero si es mía, ¿por qué va a pasar algo? Bien, aquí hay una cuestión que es cuando nosotros hacemos frases de invocación, podemos decir que nos apropiamos, ¿sí? Pero una cosa es estas partes de lograr cuestiones en nuestra vida. Una parte es apropiarla y la otra es sostenerla. Entonces, de ahí viene el proceso, ahí es donde viene. Entonces, aquí lo que falta en la invocación, ¿sí?, es que aquí lo que tenemos en la invocación es que está permitido tener, porque lo dice, mi propia casa, tengo propiedad, ¿sí?, pero no la puedo sostener. Algo pasa después de que yo logro, por ejemplo, hablando de psicoanálisis, esto interrogaríamos cuadrantes de crecimiento del diagrama de Peirce, una herramienta bien loca que delimita los procesos de crecimiento. Cuando yo empiezo algo, cuando surgen lo que se me opone para lograrlo, lo atravieso, pero entonces viene el afuera, como si algo afuera se detona y si lo voy a lograr atravesar o no. Primero algo dentro de mí, luego si afuera surge algo que me lo puede arrebatar, ok, lo atravieso y logro crecimiento. Puede ser que sí, puede ser que no. Había una cosa que decía Freud: los que fracasan al triunfar, por no inscribir en las invocaciones que eso que estoy logrando lo voy a sostener. Entonces algo pasa de mí que no le informa a mi psique que crecí, no sé sostener esto y se me colapsa, ¿sí? Entonces, genial que nos haya dicho números, genial que nos haya dicho esto, porque entonces tenemos información clara que viene de la familia, donde probablemente la familia logra cosas, tienen la capacidad de manifestar y de lograr, pero se les colapsa después de un tiempo. Es como que no se puede sostener. Y hay algo respecto del territorio. Ahora,
hay una cosa bien sutil al respecto. Y es que puede ser que la familia tenga permiso de tener la casa, pero no es lo mismo tener casa que hogar. Y esa es una sutileza, porque entonces puede ser que por no estar asentado el hogar adentro, entonces eso después deriva en que se colapse el territorio fuera. No es propiamente, trato de hacer referencia. Mi abuelo llegó a tener casas, pero bueno, por alguna situación de su madre, tuvo que ceder las propiedades a otra persona. Sí. Podría resonarme algo, pero yo le resueno más que logré tener mi propia casa, pero me divorcié. Sí. Y tenía un hogar, pero ese hogar y esa casa colapsó por el divorcio. Yo pienso que es más de ahí. Ok. Ahorita interrogamos varias cosas aquí. Fíjense, en método hablamos de algo que se llama aletheia. La aletheia es una verdad oculta, es una verdad disfrazada, perdón, es una mentira disfrazada de verdad. Por ejemplo, esto podría sonar muy real, muy a verdad. Es que ese hogar se colapsó por el divorcio. Sí. No, ay, qué 20 me acaba de caer. Porque tuve mi primer matrimonio, Sí. sucedió eso. Y mi segundo matrimonio. Bueno, que lo estás viendo. Entonces, fíjense. Bueno, el tercero ya va a estar muy. Ya aprendí. Sí, porque ya lo está viendo, ¿sí? Entonces va a ser proceso iniciático. Esto le acaba de pegar tan fuerte que va a ser proceso iniciático porque lo va a hacer, ¿sí? Entonces sí, el siguiente. Pero entonces hay que hacer un proceso de vaciado. ¿Por qué? Porque no es cierto que el divorcio colapsó el hogar. El divorcio es el reflejo de un hogar que estaba colapsado. Había ya un divorcio plasmado, había ya un divorcio. Me choca. ¿Sabes por qué? Porque en ambos casos Así. fue. Sí. Sí, o sea, ya que pusimos la palabra divorcio, colapso, hogar, ya después surge matrimonio. Entonces, ¿cuál es la base del hogar? El matrimonio. Pero, ojo, no estoy hablando de matrimonio afuera ni del hogar afuera. No estoy hablando de aquí. Porque hay una energía plantada de divorcio entre femenino y masculino. ¿De divorcio qué persona? Entre el femenino y el masculino. A ver, cuéntame. ¿Cómo fue la relación de tus padres? ¿Se siguieron juntos? ¿Se separaron? ¿Hubo divorcio? No, vivieron toda la vida juntos, pero un matrimonio Claro. fallido. Ya, o sea. Donde al hombre no se le dio su lugar. Una familia matriarcal, Comadres de la misma vida. una familia donde la mujer era la que reinaba, el hombre era un muñeco, un señor que dio el apellido y que da para todos. No, y no dijo lo principal. O sea, ahí está el inconsciente. Cuando ella está ya hablando, el inconsciente está hablando, está dando la información. Y tenemos información tanto por lo que dice, tanto como por lo que omite, lo que no dice. Entonces, es el muñeco que da el apellido, el muñeco, apellido y alimento, comida. Y la semilla. Básicamente hay una cuestión ahí, pero eso fíjate que desde tu mamá. O sea, eso es algo que puedes trabajar mucho desde tu concepción, embarazo y alumbramiento. ¿Por qué? Porque aquí lo que no nombraste, de lo que se da reconocimiento al hombre, ¿qué es lo que no? ¿Para qué es el hombre? Pues es un muñeco que da, es un señor que da el apellido y el alimento. Sí. La semilla. Es como si hubiera una idea oculta en la mujer de que es mamá porque sí. No necesita al hombre para No le que da la honra. ponga la semilla. ¿Sí? Entonces, aquí desde ya el hombre está desplazado, pero es una transferencia que viene
yo, mamá, ¿sí? Considero que no necesito al hombre. ¿Sí? Este es un muñeco, nomás da el apellido y da alimento, o sea, tiene que dar el alimento y no sirve para nada más. No sirve ni para dar vida. Sería el darle la honra al hombre. Sería darle la honra al Sí, hombre. no. Generalmente es hasta donde llegan las escuelas contemporáneas. Bueno, vamos a darle la honra. Sí, pero si tú le quieres dar la honra al hombre, pero sin vaciarte de la energía que está habitándote, de la mamá diciéndote, mi madre es aquí, honra al hombre, no. Porque si das la honra, entonces te excluyo. Porque es una familia matriarcal. Aquí solo mujeres. Sí. Entonces, incluso puede ser algo, que puede ser que ella realmente haya tratado de dar todo por su matrimonio, pero puede ser que haya venido con una energía que, obviamente, que va a resonar con un hombre que trae esa herida, ¿sí? Que el hombre no va a percibir lo que ella hace. Y puede ser que haya cierta tendencia a hacer de más, a seguir casada con Shiva y desplazándole sus brazos al Shiva porque quiero seguir sosteniendo mis otros 6 brazos, ¿sí? Pero es que es por una energía parásita que viene de las ancestras, los linajes femeninos de ¿sí? Entonces allí hay que hacer trabajo de devolución. Te voy a dar una sugerencia psicobioenergética. Suéltate. Es una postura. Permite que este masculino te haga un aporte de valor para ti, para ti. ¿Sí? Las manos también. Las manos y las Entonces piernas. imagínate, está esta energía donde no, pues el hombre no sirve, más que para dar alimento y para estar ahí. Y entonces, aquí adentro, de entrada, imagínate un hombre que vive adentro de ti, tu guerrero, arrumbado, y se llama, hijo de puta, yo solo soy un muñeco para esta mujer, ¿sí? Que está ahí arrumbado, ¿sí? Entonces el divorcio está acá adentro, es tu propia mujer adentro divorciada de este hombre, ¿sí? Entonces hay todo un trabajo integral que hacer. Primero es vaciarte de la energía que viene de las ancestras, devolverles ese rechazo, porque pues seguramente, déjalo, permítetelo. Permítetelo. ¿Tienen un tabaco alguien? ¿Un cigarro? ¿No? No fumamos. ¿Nadie? ¿No? ¿No hay un Oxxo por aquí donde nadie? No. Bueno. Algo que pueda fumar. El pastor. Una pelada, sacan. No traje mi rape. Hierbas. Hay muchas hierbitas. Entonces, vaciarse de ese dolor, porque obviamente que si las mujeres dijeron, mi madre, este güey no sirve para nada, no permitírselo. Si la mujer dijo ni madres, pues es porque pues también, ¿no? Habrá saber qué hicieron los hombres. Entonces, vaciarse de ese dolor hacia los hombres y hacia las mujeres, apropiarse de esa energía y hacer un proceso profundo respecto a propósito de vida, propósito, misión de vida, y recolocar al femenino dentro de ti en su lugar y darle lugar al masculino dentro de ti. Es que este cabrón me vino a vender. Bienvenida. De nada. Bienvenida al reto. Imagínate esto por 4 meses. Sales de otra O manera. sea, ¿le acabas de dar? La revolcaron. Qué bueno. Siempre hay una primera vez. Salud. Salud. Bien, entonces, ¿Se hace de dónde? ¿quedó claro? Solo Bueno. fluye. Eso es el método, ¿vale? Bueno, es una muestra del método. Obviamente después de esto viene un proceso heroico, porque es meterse allí y empezar a sacar. Me llama mucho la atención que, sugerencia,
Chécate qué pasó a tus 8 años, lo mismo. Hay una herida fuerte. 8 años y 8 meses de vida. Yo sé qué pasó. ¿Quieres comentarlo? Abuso sexual. Listo. Listo. Eso es súper recapitulable. ¿Sí? Porque entonces toda esa energía que se queda en el cuerpo del abusador, ¿sí? Devolvérsela y recuperar la energía que se llevó de ti. Y eso hay que, por experiencia lo he visto, tiene muchas capas. Toca muchos niveles en la esencia. Entonces, hay que estar repasando con recapitulación ese recuerdo porque van emergiendo cosas. ¿Vale? Ahora, acuérdate de algo. Por vía sistémica, transgeneracional y constelaciones, la persona que es abusada seguro trae un tirón a la muerte. Hay algo por lo cual no le gusta lo que está viviendo y se quiere ir, se quiere morir. ¿Sí? O hay un fantasma en ella, un fantasma transgeneracional de alguien que murió, que la está arrastrando a la muerte. Entonces lo que pasa ahí es que eso lanza una señal de alarma no al transgeneracional, a la familia, al inconsciente familiar o colectivo, ¿sí? Para que haya alguien, un salvador. Brutal lo que voy a decir. Hay alguien que trae un conflicto respecto de la energía sexual. Y entonces lo que pasa ahí es una compensación, donde viene el abusador y lo que hace es mover qué energía, libido. Para que haya una compensación, porque como la niña se quiere morir, lo que pasa al moverse la energía sexual y la libido es que hay una compensación hacia la vida. Y entonces, después de conocer esa energía, haya sido que conscientemente se haya experimentado placer, ¿no? Sí, el cuerpo siente, se mueve esa energía. Y entonces ahí es cuando el alma dice, ok, me quedo. Sí. Es brutal lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero es un acto de compensación, de sacrificio, ¿sí? Del abusador. Porque obviamente pues el abusador por hacer eso se va a cargar con una sombra tremenda. Se va a cargar con un estigma. Entonces, ahí a ser consciente qué era lo que pasaba, donde la niña dijo, me largo de aquí, y que hubo ese acto de compensación. Ver lo que estaba provocando a la niña el deseo de irse, recapitularlo, resolverlo, y también la energía residual del abusador. Sí. Eso. Porque si no, hombre que te encuentres, hombre que va a tener una tendencia al abuso, una tendencia a tomar de más, una tendencia a no respetarte, una tendencia a un conflicto de frustrar la energía sexual. Sí. Me choca. Me choca. Me da gusto que te choque. Tremendo regalo. Sí. Me hice tanatóloga Sí, porque hace 3 años murió mi hijo. sí. Es algo que ya está trabajado. Sí. Soy tanatóloga. Sí. Y ahora me hiciste comprender porque mi esposo, mi ex esposo, mi ex esposo, Sí. se enredó con mi nuera. Ya. Fue un chingadazo. Pero ahora, con todo lo que me hiciste, ¿verdad? Fuera de completo. Sí. Qué pinche chingadazo me acabas de dar. Gracias. Gracias. Gracias por la fuerza. Dar el paso a abrirte.
Sanas tú, sanan todos. Sí, así es. Pues eso es el método. Es una inmersión en el método. Porque a través de ver esto, obviamente pues imagínense un ejercicio así sostenido por una media hora, donde ahí no quedamos ahí, sino es más. Un ejercicio que se llama sublimación, donde lo que la persona va diciendo se pasa por 3 filtros de psicoanálisis. De análisis de los fallidos, de lo que está diciendo, porque está revelando todas las estructuras que se jodieron durante la etapa de los 0 a los 7 años, la gestación, la concepción. Entonces nos da mucha información para que cuando entre al terreno de recapitulación desancle la información que estaba a nivel celular, porque la recapitulación trabaja a nivel celular. ¿Sí? Extrae la energía, modifica la memoria genética, ¿sí? Para que se transforme desde ahora hacia las futuras generaciones, hasta las que ya están. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden ver, bastante potente. Bueno, pues les agradezco mucho a los que pasaron, a todos ustedes que, Betty, gracias por invitarme, gracias mi Ceci por contactarnos con la Betty. ¡Bravo! Gracias por estar. Quien guste, si quieren más información de los talleres, del entrenamiento, ahorita al final, desde despedirnos, les pasamos bien la información, los datos. Kai, honrada con tu presencia. Muchísimas gracias Muchas por este gracias. regalo de vida que nos has dado a todos los que estamos aquí, porque efectivamente al sanar uno sanamos todos. Y gracias, invitado, y gracias por pertenecer a la comunidad Proyecto Belis. Cuando necesiten, cuando quieran, aquí ando. Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos por su asistencia.